Bienvenidos. Dios sabía que iban a estar aquí, escuchando su palabra. Yo les comparto estos audios, un poquito de mi perspectiva en cuanto a lo que yo recibo de Dios cuando leo, profundizo y estudio su palabra. Ahí es nada más un regalito de amor que yo hago para mis hermanos y mis hermanas que están escuchando a través de los países a nivel del mundo, por la gloria de Dios, no por mis capacidades, no por mis esfuerzos, sino por la gloria y por la voluntad de Dios. Eso hay que dejarlo siempre claro cuando tenemos un ministerio, un proyecto, cuando estamos siguiendo los pasos de Cristo, siempre darle honra y gloria ante todo y ante todos, sobre todo ante nuestro ego, para que no se nos eleve y se nos olvide la humildad, que es muy de ser humano, olvidarse de ser humilde, pero es el primordial ejemplo de cómo Jesús caminó sobre la faz de esta tierra en humildad. Estamos en esta segunda parte de Romanos 4. Vamos a terminar Romanos 4. Les voy a leer versículos 13 al 25, en donde recuerden que continuamos hablando y enfocados en la gracia de Dios sobre su pueblo y sobre los gentiles. Sabemos que hemos leído en la Biblia que Dios nos tiene parejos a todos, es decir, el regalo de recibir su gracia, si lo decidimos aceptar por fe, es para todos aquellos que lo quieran recibir. Dios está dispuesto a dárselos. En esta parte de Romanos estamos hablando entre la diferencia de recibir la gracia de Dios como pago, es decir, podemos ganarnos la gracia de Dios y la promesa que tendremos vida eterna en Él. Es algo que canjeamos, es algo que estamos negociando con Dios, o es algo que podemos recibir cuando decidimos aceptar que el sacrificio de Jesús sobre la cruz fue para pagar nuestros pecados, fue para comprarnos como herederos, y es algo que no podemos recibir a cambio de nada, solamente a través de la fe en Cristo Jesús, como Dios, como Redentor, como fiel amigo, y aceptando que es un regalo de Dios. Para mí me ha quedado muy claro en estos versículos, pero sí quiero que recordemos que hay que profundizar, aun cuando tenemos un concepto claro. Lo necesitamos profundizar y ponérselo ante Dios. ¿Para qué? Les comparto mi perspectiva. Para que cuando lleguen cristianos, personas que apenas van caminando en los pasos de una nueva vida con Cristo, o a veces cuando se tambalea uno y la vida te pone situaciones que te hace dudar tanto de tu propósito, como de si tienes suficiente fe, como de si estás tomando las decisiones adecuadas. Ahí es en donde, cuando ya tenemos profundizado un tema que vemos en la Biblia, podemos hasta por memoria recordar qué parte de la Biblia está escrito, y que nos vuelva a dar luz y sabiduría a Dios, y no permitamos que entre la duda, porque la duda es del enemigo. Y entrando ya la duda, la semilla de duda, pues de ahí hasta donde la imaginación quiera volar, ¿no? Entonces es muy importante cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, cuidar los pensamientos, cuidar nuestras palabras, que sabemos que tienen poder las palabras. La Biblia dice que la lengua es una espada de doble filo, pues levantar en el nombre de Cristo Jesús a una persona, o la puedes destruir por tu incapacidad de frenar la lengua. Entonces, continuemos escuchando qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a la gracia de Dios, la herencia de una vida eterna, las promesas de Dios. ¿Para quién son? ¿Quién está por recibirlo? ¿Quién se queda fuera? ¿Es algo que podemos negociar? ¿Es algo que nos podemos ganar? Veamos qué dice la Biblia.
Romanos 4, 13 al 25, de acuerdo a la Nueva Biblia Viva. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor y es una tontería entonces tener fe. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. La única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar. Por eso, la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Y es también por eso por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo, pues Abraham es padre de todos nosotros. Con razón dicen las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible. Y así llegó a ser padre de muchas naciones. Y su fe no se debilitó ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. En vista de esa fe, Dios lo declaró justo. Pero esto de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham, también se escribió acerca de nosotros, que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Palabra de Dios. Amén. Entonces, si nos podemos llevar algo de esta lectura, es que nos dice aquí que Abraham no dudó. Aún sin ver, aún siendo anciano, aún con una esposa estéril, sabía que se iba a cumplir la promesa de Dios y lo haría el Padre de las naciones. Sabemos entonces que debemos de tener fe aun cuando las circunstancias nos digan que no. Sabemos que para Dios no hay no, para Dios es siempre sí, si esa es su voluntad, de acuerdo al plan de bien que tiene para cada uno de nosotros. También sabemos aquí que esta bendición es para todos. Dice aquí que está escrito acerca de nosotros, los que creemos en Jesús Cristo, en los que declaramos que el precio que pagó fue sobre la cruz para comprarnos como sus herederos. Y podemos llevarnos la certeza de que Cristo Jesús, siendo sus hijos, sus hijas, los herederos de Dios, nos va a presentar como justos ante Dios en su momento. Si eso no nos alegra el día y no nos vuelve a dar una chispa para seguir adelante, entonces debemos de profundizar en estas palabras y esperar los tiempos de Dios para que Él revele los planes perfectos que tiene para cada uno de nosotros y así poder dejar a un lado el pecado cada día y hacernos más a la semejanza de como Cristo Jesús quiere que seamos, siguiendo su ejemplo.
Los amo grandemente. Recuerden, si no le han entregado su vida a Jesús, tomen este momento para hacerlo. No necesitamos intermediarios. Cristo Jesús nos está esperando a que le digamos: Cristo, aquí estoy, te entrego mi vida. Haz de mi vida lo que tú pienses. Creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Creo y clamo que tú eres un Dios vivo, que no quedaste en la tumba. Y creo y declaro que la palabra de Dios está escrita y que tú me harás heredero, hermano tuyo, cuando yo declare esto en tu nombre. Dios me verá como justo en su momento. Los amo. Entonces recuerden compartir estos videos con alguna persona que necesite, que somos todos, la palabra de Dios, la esperanza de las promesas que siempre se cumplen en Dios y que tengamos fe cada día más. Los amo grandemente y nos escuchamos ya en Romanos 5. Bye.